Hola, bienvenidos a mi canal Inge Inestrosa Edu, tu ventana al conocimiento. El día de hoy vamos a estudiar este tema, movimiento rectilíneo uniforme. Entonces, como vemos, es aquel movimiento a velocidad constante y aceleración cero. Movimiento rectilíneo uniforme, MRU. Un movimiento rectilíneo uniforme es aquel en el que la trayectoria es una línea recta y su velocidad es constante. Se denomina movimiento rectilíneo aquel cuya trayectoria es una línea recta. Un movimiento es rectilíneo cuando un objeto describe una trayectoria recta respecto a un observador y es uniforme cuando su velocidad es constante en el tiempo, dado que su aceleración es nula. El movimiento rectilíneo uniforme se designa frecuentemente con el acrónimo MRU, aunque en algunos países es MRC por movimiento rectilíneo constante. El MRU se caracteriza por movimiento que se realiza sobre una línea recta en una sola dirección. Velocidad es constante, implica magnitud y dirección constantes. La magnitud de la velocidad recibe el nombre de celeridad o rapidez, sin aceleración. Entonces tenemos acá la fórmula, como pueden ver aquí tenemos el triángulo, que es bastante práctico para aprenderse las fórmulas. Entonces tenemos que V es la velocidad en metros por segundo en el sistema internacional, D es la distancia en metros en el sistema internacional, T es el tiempo en segundos en el sistema internacional. Aquí podemos ver que la velocidad va a ser distancia sobre tiempo, que la distancia va a ser velocidad por tiempo, y que el tiempo es distancia entre velocidad. Ecuaciones del movimiento rectilíneo uniforme. Tenemos que la posición final XF es igual a X sub 0, posición inicial, más B, que es la velocidad, por TF, tiempo final, menos tiempo inicial. Tenemos que la velocidad va a ser igual a delta X sobre delta T. El cambio de posición entre el cambio de tiempo. Igual a diferencial de X sobre diferencial de T. O el cambio de X con respecto a T, igual a M, que es la pendiente, igual a XF menos X sub 0 sobre TF menos T sub 0. XF es la posición final en metros en el sistema internacional. X sub 0 es la posición inicial en metros en el sistema internacional. B es la velocidad en metros por segundo en el sistema internacional. TF es el tiempo final en segundos en el sistema internacional. T sub 0 es el tiempo inicial en segundos en el sistema internacional. Delta X es el cambio de posición en metros en el sistema internacional. Delta T es el cambio de tiempo en segundos en el sistema internacional. DX es el diferencial de posición en metros en el sistema internacional. DT es el diferencial de tiempo en segundos en el sistema internacional. M es la pendiente en metros por segundo. Tenemos acá el primer problema que vamos a resolver el día de hoy. Un cohete avanza una distancia de 30 kilómetros en 5 minutos. Determinar la velocidad en metros por segundo. Bueno, entonces siempre es bueno tener un dibujo para contextualizar el problema. Aquí tenemos el cohete. Recorre 30 kilómetros en un tiempo de 5 minutos. Entonces, esta distancia, como pueden ver, está en kilómetros. 30 kilómetros lo vamos a pasar a metros. 30 kilómetros, y sabemos que 1 kilómetro equivale a 1000 metros, se cancelan kilómetros y van a quedar metros. Y el resultado es 30.000 metros. El tiempo está en minutos, lo vamos a pasar en segundos. 5 minutos, y sabemos que un minuto tiene 60 segundos. Se cancelan minutos y nos quedan 5 por 60, 300. Y nos quedan segundos, 300 segundos. La velocidad va a ser igual a distancia sobre tiempo, o sea, 30.000 metros sobre 300 segundos, igual a 100 metros por segundo. Vamos con otro problema.
Un autobús viaja a una velocidad constante de 110 kilómetros por hora durante 400 segundos. ¿Cuál es la distancia que recorre? Bueno, tenemos aquí el automóvil, el bus mejor dicho, y tenemos que la velocidad es 110 kilómetros por hora, es constante y la mantiene durante 400 segundos. ¿Qué distancia va a recorrer este autobús? Entonces, tenemos la velocidad de 110 kilómetros por hora. Sabemos que un kilómetro equivale a 1000 metros, se cancelan kilómetros. Sabemos que una hora equivale a 3600 segundos, se cancelan horas. Y el resultado va a ser 30.5556 metros por segundo. Esa es la velocidad que lleva el automóvil. Aquí tenemos el tiempo es 400 segundos. Entonces la distancia recorrida va a ser velocidad por tiempo, 30.5556 metros por segundo, multiplicado por 400 segundos. Esto va a ser igual a 12.222.24 metros. Impresionante. Tenemos el otro problema. Dada la siguiente gráfica de la posición en función del tiempo, determinar la velocidad y dibujar su gráfico. Bueno, tenemos acá este gráfico, como ven es lineal. Aquí está X en metros, la posición en metros, en el eje Y, y en el eje X tenemos el tiempo en segundos. Y tenemos acá que el tiempo inicial es de 5, el tiempo final es de 10, la posición inicial es de 4 y la posición final es de 9 metros. Entonces, vamos a utilizar aquí las ecuaciones. La velocidad igual a la pendiente, igual a xf menos x sub 0 entre tf menos t sub 0. La posición final es 9 metros menos la posición inicial que es 4 metros entre el tiempo final 10 segundos menos el tiempo inicial 5 segundos. Nos queda 9 menos 4, 5 metros aquí en el numerador y en el denominador 10 menos 5, 5 segundos. Esto va a ser igual a 1 metro por segundo. Hacemos el gráfico de velocidad. En el eje Y ponemos la velocidad en metros por segundo y en el eje X el tiempo en segundos, y como pueden ver siempre va a mantener una velocidad constante de 1 metro por segundo. Vamos con el siguiente problema. Un automóvil pasa por una marca a 5 metros de su punto de partida, 3 segundos después de partir con una velocidad de 1 metro por segundo. Mantiene esta velocidad constante y pasa por una segunda marca a los 10 segundos. Determinar la distancia total recorrida. Bueno, primero el dibujo. Tenemos aquí este humilde Lamborghini y tenemos que el tiempo inicial es 3 segundos, el tiempo final 10 segundos. Pasó por esta marca que estaba a 5 metros del origen y la velocidad es constante de 1 metro por segundo. Queremos saber cuál es la posición total luego de llegar a los 10 segundos. Entonces tenemos la ecuación xf igual a x sub 0 más b por tf menos t sub 0. xf igual a 5 metros más la velocidad que es 1 metro por segundo por tiempo final que es 10 segundos menos tiempo inicial que es 3 segundos. Esto nos queda xf igual a 5 metros más 1 metro por segundo. 10 menos 3 son 7 segundos. Efectuamos esta multiplicación. xf igual a 5 metros más 7 metros porque se cancelan segundos y 1 por 7 es 7. Entonces nos queda xf igual a 5 metros más 7 metros. Ahora xf va a ser igual a 12 metros. 5 más 7, 12. 12 metros. Esa es la posición final. Sea xf igual a x0 más b por tf menos t sub 0. Aquí tenemos otro problema. Donde me dicen que xf es 250 metros, b la velocidad es 5 metros por segundo, x sub 0 igual a 50 metros, aquí está, tf igual a 60 segundos, determinar t sub 0, tenemos que determinar este valor. Como ven aquí vamos a tener que efectuar un despeje. xf menos x sub 0 igual a b por tf menos t sub 0. Entonces, como ven, en este caso, paso 1 fue que el x sub 0 que estaba sumando, lo pasamos restando acá. Primer paso de la ecuación original que la tenemos aquí. Como ven el x sub 0 está directamente, está positivo, pasa restando al otro lado. Fue lo primero que hicimos, lo pasamos restando. Luego, como pueden ver,
B, la velocidad está multiplicando, pasa a dividir, aquí lo tenemos, xf menos x sub 0 sobre b igual a tf menos t sub 0, porque la b ya la movimos. Luego nos queda t sub 0 más xf menos x sub 0 entre b. ¿Por qué? Porque este t sub 0 que está restando lo pasamos sumando aquí al otro lado. Eso nos queda entonces t sub 0 más xf menos x sub 0 sobre b igual a t sub f. Ahora, este término que está aquí, positivo, va a pasar negativo donde está tf y nos queda que t sub 0 va a ser igual a tf que ya estaba aquí. Este positivo pasa restando aquí menos xf menos x sub 0 sobre b. Entonces, sustituyendo los valores, t sub 0 igual a 60 segundos, menos 250 metros menos 50 metros sobre 5 metros por segundo. T sub 0 va a ser igual a 60 segundos menos 250 menos 50 es 200, me quedan 200 metros entre 5 metros por segundo. Vamos a efectuar la división, 60 segundos queda aquí. 200 entre 5 es 40, me queda menos 40 metros, se cancelan y me van a quedar segundos, porque está dividiendo acá en el denominador, pasa multiplicando al numerador. Y me queda que t sub 0 es igual a 20 segundos. Como ven, en el caso de los despejes es de ir de paso a paso. Y ahí hay que tener cuidado de hacer la operación inversa. Si está sumando, pasa restando. Si está restando, pasa sumando. Si está multiplicando, pasa dividiendo. Si está dividiendo, pasa multiplicando. Si está al cuadrado, hay que aplicar raíz cuadrada en ambos lados. Si está al cubo, va a ser raíz cúbica en ambos lados. Entonces hay que utilizar el inverso de la función determinada o de la parte determinada de la ecuación para resolverlo. Entonces les quiero agradecer a todos mis fieles suscriptores. Muchas gracias por apoyarme. Ya somos más de 600 en el canal. Muchas gracias. Es una multitud. Ya 600 personas ya es una multitud. Llenan un salón perfectamente. Muchas gracias. Por favor, suscríbanse a mi canal, denle like, den clic a la campana de notificaciones para que se enteren cuando subo un nuevo video que les puede ser de mucha utilidad en sus estudios. Recuerden que en la descripción ustedes pueden encontrar mis redes sociales y se quieren comunicar conmigo. También ahí en la descripción van a encontrar estos problemas que acabo de explicar. Ustedes los pueden encontrar en formato PDF para que los descarguen y los estudien, o les sirve para resolver una tarea o prepararse para un examen. Muchas gracias por todo. Les agradezco. Muchas gracias, éxitos y bendiciones. Hasta la próxima.